Estas son las economías como ranking de posición mundial del PIB 2014. Tenemos los lugares por posición de acuerdo al PIB 2014, que es el más reciente, que ya está revisado, y eso se encuentra en billones de dólares, o si Peña Nieto está de acuerdo conmigo, en trillion dollars, pero aquí están estos en billones de dólares, ¿sale? Entonces, aquí hay un tema bien interesante, muchachos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que incluso la economía china superó ya a la estadounidense y se puso como primer lugar. Ojo, aquí no dejen que los agarren desprevenidos en los temas allá afuera, porque el sentido de billones de dólares como precios está a precios actuales, sale como tal, y podemos observar que en primer lugar se encuentra Estados Unidos y relativamente muy por debajo de lo que viene siendo China. Cuando nos referimos a que China ya superó en PIB a Estados Unidos, o cuando ustedes escuchen eso, es porque se refiere al precio por paridad, que es una medición distinta en el cual el nivel de exportación o la balanza comercial que tiene positiva China le favorece para que estos números se reviertan y pueda China posicionarse en primer lugar. No sé si aquí existe alguna duda al respecto, básicamente a esto se refiere. Aquí nada más como noción, entonces los primeros lugares, imagínense de la proporción del PIB mundial, únicamente entre los dos primeros lugares se llevan uno de cada 4 pesos producidos o dólares producidos en el planeta, uno de cada 4 lo ocupan Estados Unidos y China. Si se fijan, el tercer lugar está muy por debajo de ellos. Básicamente ahorita está esta parte entre China y Estados Unidos. Aquí me va a encantar abordar con ustedes el tema de que no solamente hay que estudiarlo desde un punto de vista económico, lo interesante es ver, si nosotros ya vimos que China está alcanzando de manera muy contundente a Estados Unidos, ¿qué es lo que Estados Unidos va a hacer al respecto? Porque sabemos de alguna manera cómo ellos que suelen proceder en el sentido geopolítico, social, de negocios, institucional. Entonces ahí es donde se empiezan a formar las matices de este tema, lo cual resulta interesante. Ahora, nomás por señalar, Japón, de las 5 primeras economías, Japón, Alemania, Reino Unido, Brasil, saben, hace unos años nos superó. Nosotros estamos en el lugar número 15 por medición de PIB. Básicamente, del número de países enlistados, ocupamos el número 15 y Brasil nos supera en un ranking del número 7. Solamente como referencia, si se fijan ustedes, comparen la economía de lo que viene siendo China, de 10.354 billones de dólares al 13.5 del total con nosotros. Básicamente estamos hablando de casi, poquito más del 10% de lo que viene siendo la potencia china. Todos hemos escuchado en la calle de que China es un monstruo, ¿no? Entonces aquí hay cierta evidencia de que toca el tema. Por favor. Aquí nada más me parece interesante verlo de manera visual cómo es que se desarrolla en el mapa, donde la parte más oscura, en rojo, ocupa el primer lugar, seguido obviamente por China, como ya nosotros lo vimos anteriormente en números, y tenemos por ejemplo acá Rusia, Brasil, y forma parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, más o menos visualmente para que ustedes puedan ver. Hay una parte interesante, hay un tema muy interesante, un índice que señala de que actualmente el epicentro de la Tierra, económicamente y financiera, está jalándose hacia Oriente. Entonces, es una cifra interesante porque todo lo que en un principio estaba en Europa pasó a estar en Estados Unidos, y actualmente se va a encontrar un epicentro de producción mundial, precisamente poniendo a China como el centro de este mismo. Ahora, China, o sea, desde antes de que todos los aquí presentes naciéramos, China ha venido creciendo a tasas por encima o de doble dígito. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes, ¿escucharon cuál fue nuestra tasa de crecimiento para el último periodo? Digo, necesitan revisiones y todo eso. Generalmente ponemos metas del entre 3 y el 5% por tratados y convenios que tenemos con Estados Unidos. Imagínense un país que viene creciendo desde más de 30 años, creciendo tasas de doble dígito, 10, 15, 16%, año con año. Esto es lo que me va a permitir a mí dar el primer tema de interés, que si bien, vamos subiendo, y fíjense a qué manera está creciendo. Este tema de recesión de China no es nuevo, no es sorpresa y se vería venir. Aquí la pregunta era,
¿Cuándo? El año pasado. El año pasado empezaron los primeros síntomas. ¿Qué tan malo es? Hablemos de ello. En la siguiente gráfica nosotros podemos estudiar no más que los últimos 10 años para poder ver su tasa de crecimiento y en comparación básicamente con Estados Unidos. La de México, pero creo que está por aquí la de México, no se alcanza a ver. Entonces, nada más como referencia y comparación. La siguiente es más clara. Lo que nosotros estamos hablando como tasa de crecimiento es, si se fijan, siendo que el PIB crece o sus tasas llegan desde el 0 y hasta el 13%, podemos observar que en todos los años su crecimiento es positivo. Incluso en todos los años es por arriba del 6%, no fue hasta el 2009 donde fue como que la primera señal, y ustedes entenderán que esto de los ciclos económicos no necesariamente son inmediatos. Argumento que no muchas veces se entienden en el mercado bursátil, que los mercados bursátiles responden a la velocidad del internet. Veamos entonces que su mayor punto lo alcanzó en los últimos periodos, que tenemos 10 años. El mayor punto lo alcanzó en el 2007, creciendo a un 13% en un año, cosa que nosotros no conocemos en nuestras vidas, ¿no? Y aquí se ve desde el 2010, donde está empezando a manifestar una tasa de crecimiento cada vez más reducida. ¿Cuánto creció China en el 2015? De venir creciendo a tasas de por encima del 10% promedio con décadas anteriores, creció únicamente al 7%. Reportes propios de las agencias chinas, de la agencia dedicada a reportar esto, dice que creció al 6.9%. Otro tema interesante. Aquí tenemos un problema, porque China generalmente, y los datos que difunden son muy cuestionables, porque hermetizan tanto la información que solamente tenemos que tener fe sobre lo que ellos manifiestan, y estos datos no son comprobados, cosa que hace más sensible las reacciones del mercado, porque es como si tú le estuvieras creyendo a alguien que no te dice toda la verdad. ¿Qué tanto le creo? Hay estimaciones que dicen que incluso no creció al 6.9%, lo hizo al 4% o por debajo, y que incluso puede llegar al 2.5%. Pero China me dice que no. China a mí me está diciendo que está creciendo al 7% y que es parte del plan. ¿Qué tanto le creo? ¿Cómo creen las ideas? Esta es la parte interesante de cómo nosotros podemos suponer las tasas reales del crecimiento de China. Supónganse ustedes un cocinero de pasteles. Se dedica a la producción de pasteles y vende un montón de pasteles. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a ver que los camiones que llegaban de huevo, de harina, de leche, están empezando a llegar cada vez menos? Están empezando a surtir menos bienes a esa fábrica que yo sabía que hacía muchos y muchos pasteles. Entonces, yo no necesito que el pastelero me diga, no, estamos bien, estamos así como todos, ¿no? O sea, está una recesión un poquito mal, pero nada que preocuparse. Nosotros tenemos evidencia de que ellos ya realmente se encuentran en una recesión. Lo que yo quiero también que ustedes rescaten es que cuando hablamos de leche, de huevos, de harinas, son insumos para producción. Esos insumos pueden producir otras cosas. Si están de acuerdo conmigo, en la vida real y en el mundo económico se llaman commodities, que son precisamente las series de bienes, de bienes primarios que permiten producir otros bienes y que China dejó de consumir. Otra evidencia y síntoma de que efectivamente la economía de China ya no está creciendo a los mismos niveles. Por favor. Otra parte de los síntomas, estas son la parte bursátil o financiera. Aquí mero, pase, por favor. Los primeros síntomas más evidentes se empezaron a saber desde mayo del año pasado. ¿Qué pasó, jóvenes? Ustedes conocen la bolsa de Shanghai, que es la de China propiamente, cayó casi 40%. Solamente en un día. Y hay un índice que se llama Global Dow, que es el que considera de alguna manera a todas las bolsas. ¿Qué encontró? Que su caída o disminución se dio al 13.6%.
10%. Hay algunas, todo sirve, ¿no? Digo, estamos tratando de abarcar muchos temas y eso no es posible, pero sirva saber, cuando pasó esto, ¿qué creen que hizo el Estado chino? Bueno, ¿qué hizo China? Cerró la bolsa y dijo, ya ahorita nadie compra y nadie vende. Vamos a esperar a que las cosas se cambien, porque estos niveles son escandalosos, ¿no? Pero no se detuvo ahí. Ustedes, aquí vienen debates fuertes que incluso existen en la actualidad sobre el laissez-faire o el libre mercado. Aquí la pregunta sería, ¿ustedes creen o no creen en el libre mercado? ¿Creen que los empleados los empleos se van a ocupar con quienes se deben de ocupar? El que va a vender le tiene que comprar, o sea, el demandante y el ofertante se va a entender en algún punto y es el momento en el que van a intercambiar precisamente bienes y servicios. O sea, aquí la dinámica es que China dice, sí está bonito el tema, sí creo en el orden natural, sí creo en las situaciones, sí, pero no lo voy a permitir. China es un país que en cuestión, en el sentido de comercio exterior o hacia el mundo, se comporta como un capitalista. Pero dentro de su territorio es totalmente autoritario, totalmente socialista. Entonces, ¿qué pasó en este sentido o en este caso? El gobierno rescató su propia bolsa. El gobierno decide todo lo que se hace y no permite que el propio mercado reaccione de la manera en la que lo tiene que hacer. Entonces, imagínense que ustedes dicen, ¿cuál es la bronca? No te preocupes. Llega el gobierno y a las empresas que están en la bolsa de Shanghai, les dijo, yo te voy a pagar lo que estás perdiendo, pero tú síguele. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Por qué razón? Precisamente es muy, muy malo porque estás tú tapando algo que se está cayendo, ¿no? Y realmente todavía peor. ¿Se acuerdan de la crisis del 2007 con Estados Unidos, la crisis inmobiliaria? Que estaban vendiendo bonos como si fueran buenos, cuando realmente estaban contaminados y traían deuda. Lo de Lehman Brothers y la otra, no me acuerdo ahorita de la otra, que calificaron a estos bonos como que realmente estaban bien cuando estaban llenos de basura. Aquí la bronca que preocupa, o sea, aquí estoy abordando parte de una conclusión. No es tan malo que China esté decreciendo o desacelerando. La bronca es, en ese tipo de situaciones, es lo que está pasando y que no sabemos. En el sentido de, esos bonos se están yendo en el sentido inmobiliario. ¿Qué otra cosa hizo China? Empezaron a construir casas, millones de casas. No se vendieron, porque el mercado no daba las condiciones para que la gente pudiera comprar esas casas. Aunque bajaran la tasa de interés, o sea, no reaccionaba al mercado. ¿Qué hizo China? Compró las casas. Las casas que el mercado no pudo comprar, el gobierno llegó y las compró. ¿Eso es bueno o es malo? O sea, son situaciones que llegan a ser en su momento tan evidentes y que tú dices, oye, en el manejo de la economía, vas a manejar la economía como manejas a tu gente. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es? ¿Hasta qué parte? Es como un padre, ¿no? Es como un padre, ¿hasta dónde deja crecer a su hijo? ¿Hasta dónde lo protege? Oye, no toques eso porque te vas a quemar, no toques eso porque te vas a cortar. Y muchas veces, ¿cómo aprendemos? Quemándonos y cortándonos. Entonces, ahí está, es una línea que determina precisamente cómo es que se debe de conducir una economía en un país y la manera en la que China está actuando. Aquí además, muchachos, todo va encajando a su manera, sí estamos conscientes de que China, ¿cuál es el propósito que tiene? Todo lo que hace es producir. ¿Qué quiere? Exportar. No busca otra cosa más que producir, exportar. Pero eso tiene su costo social, costo político, costo de muchos sentidos. Entonces, vamos a cerrar el tema con eso más adelante. Esta parte ya la platicamos, ¿no? Que había reportado un 6.9%, son parte de los índices. Cuando anteriormente sus dígitos eran arriba del 10%. Y vean esta parte en la que precisamente estamos hablando de que se estima que la economía realmente está creciendo o creció un 4% cuando ellos están diciendo que es a un 6.9%. Lo que les dije de los commodities. O sea, si los commodities están bajando la demanda a los chinos, es que algo está pasando más de lo que tú me estás diciendo. Tal vez no me pueda meter a tu fábrica, pero sí veo lo que sale y lo que entra. Y implicaría bajar a ritmos del 2.5% aproximadamente. Estas cantidades no se han visto en más de 40-50 años en China.
Entonces es cuando entramos al tema de que sí existe una recesión. Aquí puede pasar al hecho de decir, China, o sea, entonces es una realidad. ¿China está en recesión? Sí, sí lo está. ¿Qué tan malo es? Viene esa pregunta, lo interesante, no sé, ¿a mí en qué me afecta? ¿Qué es lo que va a pasar? Parte de los tratados de libre comercio de China, aquí observamos que cuenta con 16 socios, básicamente en relación con 28 economías. Han escuchado que México es el que tiene más tratados de libre comercio, ¿no? Bueno, al menos de lo que les puedo asegurar en este momento es que tiene 45 relaciones con países para poder comercializar. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. Porque yo puedo hacer un trato de libre comercio. ¡Ay! Yo soy amigo de todos. ¿Para qué? ¿Para venderles a todos o para comprarles a todos? Digo, al final de cuentas debe de existir una relación de intercambio de bienes y servicios que convenga a ambas partes. Pero ¿qué está pasando? Si tú me dices, en 10 años China me va a poder vender los carros que quiera y yo le voy a poder vender la plata que yo quiera. La pregunta es, porque generalmente así es un tratado de libre comercio, ¿cuáles son tus ventajas que a mí me interesan? No, pues tú vendes autos o tecnología, que es lo que nos vende China. Tecnología. ¿Y tú, México, qué vendes? Plata. Pues sí me interesa. Pues mira, vamos haciendo un tratado de libre comercio, hacemos los estudios, ok, ¿sabes qué? Hacemos la firma y vamos a poner una fecha en la cual va a entrar en vigor para darnos tiempo para prepararnos en ambos sentidos. Porque no es lo mismo que tú me vendas todo lo que puedas a que yo te venda todo lo que pueda. La bronca que tiene México, una bronca real, es que se pone a firmar tratados de libre comercio y piensa que son relaciones públicas. No son relaciones públicas. Tú me estás dando un periodo de 10 años para yo poder venderle a los chinos, no sé, plata. ¿Y qué hice en esos 10 años? Entonces ahí es donde uno dice, a ver, es donde ahí uno empieza a sentir como que cierta comisión y decir, oye, ¿qué te está pasando? Los tratados de libre comercio no deben de ser relaciones públicas, no deben de ser relaciones de Estado o diplomáticas, deben de ir más allá. Porque al final de cuentas ustedes, en lugar de ser unos socios comerciales del mundo, se consideran ustedes, o pasamos nosotros a ser clientes del mundo. O sea, bien y mal, ¿no? O sea, pero todo para acá y nada para allá. Esa es nuestra bronca. Tenemos 45 países, ellos tienen 28 enlistados en estos tratados, en este número de tratados. Pero ¿qué están haciendo ellos y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos una balanza comercial, entiéndase exportaciones menos importaciones, o sea, lo que vendemos de lo que compramos, negativa, cercana a cero. Creo que ahorita estamos como en el menos 3%, de una con respecto a la otra, negativa, o sea, estamos metiendo más de lo que estamos vendiendo. No necesariamente es malo. ¿Cuándo? Cuando esos bienes que ustedes están importando son por lo menos para inversión, ¿no? O que ustedes los van a capital para generar más capital, no hay bronca. Pero si son bienes de consumo, están vendiendo lo que quieren. Okay. En esta situación se encuentra China con ese número de socios. El principal y más importante es compuesto por 10 números. Y aquí viene parte del argumento del cual podemos tranquilizarnos y decir, China está en recesión, sí, pero no es un impacto tan severo hacia nosotros. ¿Por qué razón? Sus principales socios comerciales se ubican aquí en el mapa, es esta región de acá. Sí nos afecta si vamos a hablar de eso, tampoco es de que, pues está lejito, no pasa nada, no, o sea, tampoco vamos por ahí. Pero vean quiénes son sus principales socios comerciales. Si se fijan, nuestras relaciones están bien determinadas. ¿En qué sentido? Tenemos un montón de relaciones, pero que políticamente se influyen más por el lado occidente. Una cosa repercute en otra, más en macroeconomía, ¿eh? Lo que pasa allá va a repercutir aquí, nomás vamos viendo las cosas como es que son. Entonces aquí tenemos a China y sus relaciones con el resto de los socios. A Japón, pues no lo quiere ni ver, ¿no? Pero sigue haciendo tratados. Actualmente, sí escucharon del Dragon Mark que iban a hacer, ¿no? Sí. Y que nos iban a hacer un tren bala de México a Querétaro. Sí. Esos proyectos se suspendieron, pero China de alguna manera está interesado, o sigue estando interesado en el mercado mexicano. Esto es lo que es China respecto a su influencia o las exportaciones hacia el mundo. ¿Para dónde se concentran? Ya lo hablamos, ¿no? Los principales socios comerciales se quedan dentro de Asia. Comparen los 525 miles de millones de dólares, aquí porque están y nos vamos hacia América. ¿Cuánto es lo relativo que vende hacia América de lo que vende allá? Acá vende 521 y acá vende 264. La proporción está más hacia aquel lado, más sin embargo no deja de ser importante en el sentido específico pues de Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las causas de estos? Aquí es el tema importante de los que yo quiero que ustedes se fueran de aquí preguntándose es
¿Qué es lo que está pasando? China, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? Tratar de anticiparse. Hay cifras que no son tan evidentes, pero hay hechos que sí lo son. Se ha hablado o se ha venido hablando de que China va a ser el próximo líder económico en nuestro planeta, ¿no? Pudiéramos estar de acuerdo, va a pasar, hay muchas monedas en el aire, hay muchos fenómenos que tienen que ocurrir, más sin embargo yo, en lo personal, mi opinión es que sí es evidente que esto quiere lograrse. ¿Cuál es el problema? Que si China quiere convivir con el resto de los países, tiene que renunciar a muchas cosas, tiene que cambiar muchas cosas. ¿Sí estamos de acuerdo con este tema? Porque yo, ¿qué tanto voy a confiarte a ti, mi economía, mis inversiones, mis relaciones, si tú no me estás siendo franco conmigo? O sea, realmente me es difícil a mí. Entonces, China empezó a hacerse fuerte. Al principio era un país como de agricultor, de raíces muy allegadas, étnicas, antiquísima, es de las más antiquísimas que tenemos en el planeta, pero cuando él dijo, vamos produciendo sin importar nada. Imagínense una super fábrica y ustedes son los dueños de tal fábrica y ustedes están empeñados en fabricar. ¿Y en qué más? En nada, fabricar. Oye, pero necesitas mantenimiento, fabricar. Estamos hablando de cuestiones sociales, políticas, de la situación en la que vive su gente, y ustedes no hacen más que producir y producir y producir y producir y producir a cualquier costo, perdón. Entonces llega un momento en el que la fábrica, ¿qué va a pasar? Necesita mantenimiento. O sea, no es solamente el hecho de producir, sino los empleados, entiéndase, sociedad, los grupos, organización, el mantenimiento propio del edificio. Son cosas que China ha venido ignorando, concentrados en producir. Este primer síntoma, ellos, fíjense, todos estos temas son especulaciones, y hay muchas opiniones. Aquí les va una. China dice, no, es que ese 7% nosotros lo veíamos venir. O sea, de hecho, nosotros sabíamos que íbamos a reducir la producción, porque ya no nos interesa tanto producir, ya no hay. Ahora nos interesa más irnos por un sentido social. Pues cuando dices, está bien, te la compro, porque ya empezaron ellos a subir, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores, de sus empleados en general, subieron de un periodo a otro arriba del 7.4%. Así lo subieron de golpetazo. ¿Qué es lo que quiere China? China está pretendiendo dejar de ser un país o una fábrica del mundo para poder empezar a concentrarse y a solidificar la parte interna. ¿Sí me explico cómo ellos expresan su plan? Es el hecho de decir, a mí ahorita ya no me interesa crecer más porque tengo buen tamaño y no voy a poder seguir haciéndolo por más tiempo. Entonces voy a tratar de concentrar mis recursos para poder poner atención a las situaciones que ya no pueden esperar. Tuve la oportunidad de ir hace algunos años a China y sí fui testigo precisamente de esa parte de la polaridad que existe social. O sea, realmente yo fui testigo de que ibas por una área principal para lo de los Juegos Olímpicos, padrísimo, construían unos edificios, en 2 años rascacielos, menos, hasta en 1 año fabricaban rascacielos. Nosotros todavía ni terminamos los arcos del milenio, ¿verdad? Pero ellos en 1 año se aventaban un rascacielos y un montón de edificios bien bonitos. Ya la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, señaló que la región solo crecería 1.5%. Y es donde ya se empezó pues a manifestar que precisamente la baja de los precios, la baja de la compra de los commodities para los países emergentes, que eran los que los vendíamos como producto primario, ya empezó a manifestarse. Aquí tenemos a los ejemplos: Venezuela por el petróleo y Chile por el cobre. ¿Se acuerdan que les dije que lo que más consume China era precisamente petróleo y cobre? A Venezuela ya le está pegando, a Chile también ya lo hizo. En el caso de la devaluación del yuan, produjo una caída del real brasileño del 1%. También ya afectó a Brasil, que es una economía superior hasta este momento a nosotros. Y el peso chileno también sufrió el impacto de las noticias chinas, con una caída a su más bajo nivel en 12 años. Todavía los efectos no han sido revisados, pero ya se sabe que son afectados precisamente por la parte del cobre. Cobre, ¿qué se hacen con el cobre? Ahorita no es el tema que nos interesa, sino el hecho de saber qué es lo que está pasando con esos commodities que se están dejando de vender o de mandar por parte de China. Sus precios empiezan a disminuir.
Entonces los países empiezan a recibir esos recursos. Ustedes tienen una fábrica de cobre, ¿qué pasa si ya no venden el cobre? Empiezan a despedir a sus empleados, son 100 familias que dejan de comer, por dramatizarlo, pues. Entonces una cosa encadena y se desencadena en otra, ¿no? Son estos números que nosotros estamos observando y que seguiremos observando más adelante. En este caso hay países, este caso es el escenario para América Latina, el efecto que tiene en América Latina, y para este caso hay países como México que pueden sustituir el mercado chino por el estadounidense, que de hecho así lo tenemos muy marcado, ¿no? Y por lo tanto tienen más capacidad de reacción. Esto es directamente, una manera semiconclusoria, directamente la recesión de China a mí no me va a pegar directamente, pero si entendemos que todo está relacionado, si va a haber un momento en el que vaya a llegar a mí un golpe, ¿no? Preocuparse definitivamente no. Hay materia del sistema financiero mexicano donde aún al día de hoy se conserva como en muy buenas condiciones. Aquí no hay que restarle todas las decisiones que ha tomado el gobierno, pero es como decir, ¿quién es más fácil que se caiga? ¿El que va corriendo, el que va trotando o el que va caminando? ¿Quién es, más difícil que caiga? El que va caminando, porque paso firme, pero va, aunque avanzando de manera muy lenta, pero va muy seguro, ¿no? Es el caso del sistema financiero mexicano. Tal vez no somos el ejemplo del mayor crecimiento, pero somos ejemplo de los menos afectados en el sentido económico, ¿no? Digo, consuelo por algunos. Entonces, nosotros en esta parte inmediata no merecemos un impacto directo. China, aquí ya nada más quisiera yo mencionar la parte en la que ¿qué va a pasar para China? ¿Cómo lo van a hacer ustedes para poder cambiar toda una generaciones y generaciones de tú vives para hacer esto, para producir todo eso? Ahora vamos a enfocarnos a hacer las cosas bonitas, ¿no? Van a empezar a consumir y los chinos van a decir, pues ¿qué es esto? O sea, ¿cómo la hago? ¿Qué? No, yo me voy a trabajar. No, en serio, es que vamos transformando las cosas. Vamos dando otro perfil para que ustedes empiecen a migrar de país tercermundista a una vida del tipo primermundista y a preparar las condiciones sociales para que... Aquí la bronca es que ¿pasa o no pasa? ¿Qué va a pasar al respecto de eso? O sea, ¿con qué contento o descontento lo va a recibir China? Su población como tal. ¿Y qué hará el gobierno al respecto? Algo que hace el gobierno es que no le importa sacrificar a 10 para salvar a 100. Eso a ellos nunca les ha sido un problema. Pero aquí el sentido es ver qué es lo que precisamente ellos van a hacer. Leamos esta primera parte, de la parte del empleo, que el gobierno oficialmente, porque es de la parte del empleo, perdón, es esencial para el contrato social con su población y la paz social. Entonces, ¿cómo empezó China a tratar de relacionarse con su gente? ¿Cuál es el medio? Recuerden, la distribución de la riqueza se da en parte por el salario. Entonces la primera parte en la que dijo, voy a derramar la riqueza producida en el país a través del salario. Aquí les digo, lo que hay que esperar es ver cómo la sociedad precisamente responde a ese tipo de situaciones, donde si la situación empeora, en este caso, y se afecta el nivel de empleo, entonces va a ser irreversible la tentación de volver a estimular la economía con una inversión en infraestructura. China va a decir, aquí está, en serio, en verdad, aquí, agarren. No, en serio, agarren. No van a agarrar. Si no agarran, no agarren nada. Órale, vamos otra vez a hacer lo que hacemos bien. Entonces aquí es ver qué va a hacer China. Sin tratar de ser tan dramático en el sentido, yo sí creo que China está operando de manera muy astuta. O sea, en el sentido de decir, vamos haciendo las cosas como nos convienen. Vamos perfilándonos, vamos bien en este sentido, vamos buscando los mecanismos y relaciones para poder empezar a abrirnos paulatinamente hacia el mundo, en el sentido en el que nos convenga. Pero ¿dónde está su problema? Que tienen que abrirse lo suficiente, política, financiera, socialmente, culturalmente. ¿Estará China dispuesta a hacer eso y en cuánto tiempo va a pasar? Diferentes estudios, unos muy buenos, dicen que más o menos entre los 2045 y 2050, donde se va a dar ya la alternancia. No se puede hacer una aseveración así, pero sí se sabe por lo que está pasando qué es lo que se está pretendiendo, ¿no? Falta ver cómo reaccionan todas las variables.
ya aquí no quisiera extenderme más. La parte de los pros y contras que podemos tomar nosotros de este tema, uno de ellos que puede ser o uno o el otro, es la voluntad del Estado de intervenir si las cosas se descarrilan, es además una válvula de oxígeno. Si algo sabemos que sabe hacer China bien es mandarse, o sea, mandar. Entonces, eso puede ser algo bueno o algo malo, ¿no? Dependiendo de lo que haga, pero sabemos que si ellos toman una decisión, ellos ponen el dedo donde dicen hacia dónde quieren ir, mueven a todos, o sea, eso se sabe que tienen autoridad. ¿Eso es bueno o es malo? Es como el ejemplo del papá, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Depende cómo lo haga, ¿no? Una contra, lo que les decía, la secrecía de manipulación de la información china. Es, tú quieres ser mi amigo, tienes que ser honesto conmigo. ¿Qué tanto les conviene? El China va a decir, es que sí quiero, pero no quiero. Es que sí quiero ser tu amigo, pero parte de la amistad es la confianza. No, o sea, está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces ahí es hasta que China precisamente quiera dar ese paso y tiene que hacerlo si es que quiere lograr liderar la economía. Son culturas que chocan con Occidente y con Oriente Medio. O sea, su cultura es bien diferente. Y para poder liderar y homogenizar precisamente a un sentido financiero o económico, necesitan cambiar. Y eso sí, para eso sí los chinos son malos, en ese sentido cultural, ¿no?